Bienvenidos a Momentos de Reflexión. ¿Qué no es tener fe? El tema de la fe es muy importante dentro de aquellos que queremos seguir al Señor Jesucristo en un mundo tan lleno de incredulidad como el que vivimos hoy. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto indica que la fe es fundamental, no solamente para poder agradar a Dios, sino también para creer en lo que Dios ha establecido que los seres humanos debemos hacer. Porque si no tenemos una fe fuerte para poder creer en la palabra del Señor y seguir las instrucciones que Dios nos da en su palabra, pues va a ser muy imposible que nosotros podamos agradarlo a Él, porque no es posible agradar a Dios sin fe. Pero hoy quiero hablarle de lo que no es fe, de lo que no es tener fe, porque hay una confusión muy alta en cuanto a este tema de la fe. Entonces, el apóstol Santiago nos habla de la fe histórica. ¿Cuál es la fe histórica? Es aquello en lo que el ser humano cree y ha creído en todo lo que es la historia de la humanidad. El ser humano, en su gran mayoría, cree que Dios existe, que Dios es uno, que Dios es real. Y eso se conoce como la fe histórica, porque el niño desde el principio de su vivir en esta tierra ya empieza a oír y a saber que hay un Dios, que Él es real, pero no pasa de ahí a menos de que tenga una conversión real a Jesucristo. También está la fe milagrosa. Muchos creyeron, dice la palabra del Señor, en el nombre de Jesús por las señales que Él hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos. Estos creyeron en lo sobrenatural y anhelaban ver cada día más milagros. Es decir, que las multitudes seguían a Jesús no tanto porque creían en la doctrina de Jesucristo y por sujetarse a sus enseñanzas, sino por los milagros que Él hacía. ¿Por qué el Señor Jesús no se confiaba en ellos? Dice la palabra, porque conocía a todos. En otras palabras, puesto que como Jesús conocía los corazones de ellos, sabía que ellos no eran de confiar porque su anhelo no era Jesús, sino realmente los milagros. Y hoy pasa mucho eso. Hay gente que va donde escuche que estén haciendo milagros solamente por los milagros que el Señor le va a hacer o espera que haga. Está también la fe de la prosperidad. Después de que Jesús milagrosamente multiplicaba los panes y los peces y alimentaba a miles, muchos le seguían por ello, pero Jesús reveló sus verdaderas intenciones. Ellos le buscaban porque habían comido, habían visto el milagro de la prosperidad y ellos lo seguían a Jesús por ello, no tanto, vuelvo a repetir, por las enseñanzas y por sujetarse y someterse a la palabra del Señor, sino solamente por los milagros económicos que vieron que Jesús podía hacer. También hay una fe que se conoce como la fe temporal. La fe temporal sucede en aquella persona que oye la palabra y enseguida recibe esa palabra con gozo, pero esa palabra no se profundiza en el corazón de esa persona, no se arraiga en el corazón de esa persona, sino que es temporal. Cuando por causa de alguna situación viene aflicción o vienen dificultades, enseguida se alejan de los lugares donde estaban yendo para escuchar palabra. No quieren oír más nada de palabra porque vienen problemas, dificultades y pareciera que le echaran la culpa al problema más que creer que todo esto viene precisamente por prueba de fe. En cierto sentido,
toda la fe que es falsa en el corazón de una persona es temporal, porque en realidad no le están creyendo a Dios, están creyendo de manera superficial. Y también está la fe religiosa, ¿no? La fe religiosa. Los judíos practican mucho esa fe religiosa. Ellos defienden su fe, no defienden la fe plena en Jesucristo. Ellos defienden un credo religioso, y eso se ha propagado por el mundo. Hay muchos credos religiosos y cada persona que se une a esos grupos defiende esa creencia religiosa, pero en la realidad no están siguiendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y mucho menos su corazón está puesto en Dios. Ellos defienden una causa religiosa, pero no son personas que estén realmente dispuestos a servir a Dios con amor, con respeto, con humildad. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que no podemos llamar a esto fe, ¿no? Fe es otra cosa. Fe es creer en un Dios invisible. Fe es creer que Dios es real y que dejó un manual de vida al cual debemos seguir todos los días y debemos obedecerlo a Él. Así nosotros no veamos milagros, no veamos cosas extraordinarias o cosas sobrenaturales, pero hay que creer en ese Dios que creó todas las cosas, porque todo lo que existe fue creado por un Dios todopoderoso, que es el que nosotros debemos seguir y servir y adorar y glorificar todos los días. Entonces, ¿qué es tener fe? Tener fe es creer en ese Dios que las Escrituras nos enseñan. ¿Y qué no es tener fe? Es lo que les he explicado, ¿no? Es aquello que viene por momentos, pero no está realmente arraigado en nuestro corazón. Que Dios nos ayude y que podamos discernir esta palabra, porque Dios ha puesto en mi corazón hablarles de esto que es muy importante. Confundimos cosas que no son de la fe con la fe verdadera. Que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.